En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tere, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos el estudio de San Juan, capítulo 14, nos quedamos en el verso 18. Vamos a leer el 18 como hasta el 24. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia, y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Es Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, cuando se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestros corazones, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, no solo la palabra a través del ser, de todas aquellas personas que nos has encomendado. Cuídalos, protégelos, bendícelos, en el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de Dios. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 18. Habla, Señor, que tus siervos escuchen. No los voy a dejar abandonados, volveré para estar con ustedes. ¿Qué podemos explicar ahí? No los voy a dejar abandonados. Jesús está despidiendo, va a ir al cielo. En el primer versículo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles una. Y aquí dice, la semana pasada nos habló todos los versículos que vimos, nos habló acerca del Espíritu Santo, y hoy nos empieza diciendo, no los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes. ¿A qué se referirá? Pues que para cuando estemos, se podría decir, abatidos del corazón, tristes, afligidos, que voltemos a buscarlo a Él, ¿no? O sea, que no pensemos que estamos solos, que siempre, a lo mejor no podemos verlo, pero si tenemos nuestra fe plenamente y confiamos en el amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros, podremos verlo a través de nuestro propio cambio, ¿no, Andrés? Uh-huh. Porque yo creo que a Dios lo empezamos a conocer cuando nosotros empezamos a cambiar. ¿Qué es un huérfano? Una persona que no tiene padre. No tiene hijo o madre, padre o madre. Mira, San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. No los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. San Juan 19. San Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, allí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Palabra de Dios. A ti, Señor Jesús. Dos personajes, un discípulo amado y una madre. Y dice Jesús, no los voy a dejar huérfanos. Primero mira a la madre y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Le da un mandamiento a la madre, recibir a su hijo. Pero el hijo tiene que ser un discípulo amado. Y para ser un discípulo amado, tienes que llevar a cabo la obra que Jesús nos ha encomendado. Jesús dice, el que me ama, cumplirá mis mandamientos. Entonces, primer paso, cumplir mandamientos. Segundo, para no ser huérfanos, nos deja a su madre, María. Pero si vemos así, simple y sencillamente a María, pues no vamos a entender mucho. ¿Por qué? Tenemos que ver lo que significa María en la Biblia, y María significa la madre de la iglesia. Entonces podríamos decir que María es la iglesia, la representación de la iglesia aquí en la tierra. María es la madre de la iglesia. Si tú vas a Jerusalén, María es Jerusalén, la nueva Jerusalén es María. Si tú vas a Jerusalén, vas a encontrar Jerusalén y una muralla
Y dentro de la muralla hay 3 iglesias nomás. La católica, la judía y la musulmana. Pero las 2, musulmana y judía, se tienen que unificar con la iglesia católica. Cuando nos da María como madre, Jerusalén es María, y dentro de la Jerusalén está la iglesia católica, que es Cristo, según Colosenses 1:18. Cristo es la iglesia y nosotros formamos todo el cuerpo. Cuando ese cuerpo se acabe de formar con el último bautizado, entonces se cerrará el cielo y el infierno también se cerrará. Es importante porque por eso al diablo no le gusta que no se bauticen los niños ni nada, porque se completa el cuerpo de Cristo, subimos todo al cielo y los que se quedaron, ¿no? Entonces María nos la da como madre porque ella es la madre de la iglesia y ella nos educa a nosotros, nos enseña. Por eso cuando vamos a su santa iglesia, lo primero que nos enseña es pedir perdón. María nos va a enseñar a purificar nuestra alma. No nos quedaremos huérfanos, dice Jesús, les dejaré, estaré con ustedes. Mi madre y Jesús son uno mismo, vamos a estar con ella. María, ¿por qué no la deja? También porque el pueblo de Dios es solamente uno, el pueblo israelita. Y entonces, ¿qué pasa con los chinos, los japoneses, los italianos? ¿Qué pasa con toda esta gente si no son judíos? Pues al aceptar a María como madre, la ley judía dice que el que es hijo de una madre judía es automáticamente judío. Entonces ante la ley somos hijos, ante Dios somos hijos de María, somos de su pueblo. Entonces, pero también nos tiene que llevar al pueblo celestial y nos deja también, pues tiene que dejar a un padre. Si tiene madre, tenemos padre. Y eso lo encontramos en el siguiente capítulo 20, versículo 17. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos va a enseñar que si somos de la iglesia de Dios, de Cristo, tenemos que tener a María como madre. Y tenemos que tener al Padre de Jesús como Padre nuestro. ¿Quién es el Padre de Jesús? El Espíritu Santo. Lo tenemos como Padre. Pero como a María nos lo dio en la cruz, y a María la recibimos por medio de ¿qué? En la cruz, por medio del bautismo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo del 11 en adelante, que ya no hay circuncisión, que la nueva circuncisión es el bautismo. Entonces en la cruz con Cristo somos bautizados, recibimos a María como madre, y al ser bautizados recibimos el Espíritu Santo también como Padre. Y mira lo que dice el versículo 19. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dentro de poco los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue dividiendo, dice, 2 grupos, los del mundo no me verán, pero ustedes me verán. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Porque estoy con ustedes. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, está con nosotros. Pero, ¿por qué el mundo no lo quiere ver? Jesús dice allá en San Juan capítulo 1, en el versículo 10-12. Vino primeramente a un grupo, pero no lo aceptó. Mira lo que pasó. San Juan capítulo 1, versículo 10 al 12, habla, Señor, que tu siervo escuche. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice un poco más, y no me verán, los del mundo no me van a ver. Los del mundo representados por los fariseos, que sabiendo que Cristo era Hijo de Dios,
no lo quisieron recibir. Son la gente del mundo. Otro ejemplo de gente del mundo. ¿Quién será? Pues como lo que me acababas de comentar, ¿no? A veces, pues, queremos que la persona, cuando alguien se nos fallece y que muere, creemos que con rezarle un rosario o hacerle misas, tu familiar va a estar cerca de Dios, pero creo que esto va más allá, ¿no? O sea, va más allá porque creo que ya desde que empiezas a tener conciencia, debes de ser consciente que todas tus ofensas hacia Dios, todo lo que tú hayas hecho en este mundo, pues va a haber un juicio, ¿no? En el que, pues sí se te podrán quitar a lo mejor algunas cosas con los rosarios que hagan tus familiares, pero también depende de que tú estés tan conectado con Dios como familiar, ¿no? De la persona fallecida. Es que la gente que fuimos a hacer rosario ahorita, y es triste estar rezando el rosario y todos están callados, todos callados, y son católicos. Y es increíble que ni rezar el Santo Rosario puedan. ¿Por qué? Porque prefieren las cosas de este mundo y porque rechazan a Dios, rechazan. Piensan, el diablo nos tiene tan engañados que nos hace creer que la lujuria, el sexo, los placeres, la riqueza de este mundo es lo mejor, pero no. Esas son cosas de aquí, de este mundo. De nada te sirven en el cielo. Por eso Jesús dice, no más ustedes me van a ver, porque yo estoy en ustedes. Para estar en Él, tuvimos lo que viste, lo que leyó Isaura, tenemos que aceptarlo, creerle. Dice, los que no lo aceptaron, pues ni modo, pero los que lo aceptaron pasaron a ser llamados hijos de Dios. Nos da María, nos da su Padre, no los voy a dejar huérfanos, van a ser mis hijos. Entonces, ya somos un grupo, somos hijos de Dios. Pero, ¿cómo recibimos al Padre y cómo nos hacemos hijos de Él? Mira, hay una lectura, ya nos habló, la primera de, nos incorporamos al cuerpo, a la iglesia por medio del bautismo. Pero los que siguen su mandamiento, miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 20 al 23. San Juan 20 al 23. Ustedes me verán, dice Jesús. ¿Por qué? Porque está hablando de que va a morir en su pasión. Lo van a matar, lo van a crucificar. Por un poquito no me van a ver, dice. Pero al tercer día Jesús resucitará y se tiene que presentar con sus discípulos. San Juan capítulo 20, versículo 23, ustedes sí me verán. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán librados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué, dice Jesús, ustedes sí me verán? Porque era importante mostrarse a sus discípulos y no a los fariseos. ¿Por qué tú crees? Porque sus discípulos eran los que iban a predicar su palabra. Y yo creo que es algo muy importante que también deberíamos de cuando leemos las lecturas realmente tomarle lo que es, ¿verdad? O sea, como no agarrarlo de juego, sino agarrarlo que realmente es para un aprendizaje para ti, ¿no? O sea, para compartirlo. Muchas de las veces estamos aprendiendo muchas cosas, pero no las llevamos a práctica ni las compartimos, y yo creo que es lo que hoy nos quiere decir. O sea, estás aprendiendo, aprende a predicar mi palabra, pero enséñate, aprende a hacerlo correctamente. Jesús se aparece porque se aparece, tenía que confirmar a su grupo, a sus discípulos. ¿Por qué? Porque cuando es crucificado, todos perdieron la fe, todos estaban tristes, todos estaban llorando, todos decían, no era
el Mesías, no era el que esperábamos, perdieron la fe. Por eso Jesús se aparece así, como crucificado, les enseña las llagas. ¿Para qué? Para que vean una cosa, soy real, chequen, confirmen, soy o no soy el crucificado. Y ellos van y lo adoran. Sí, Él es el crucificado. Estoy vivo, denme de comer, comió con ellos. Les quería demostrar que lo que Él dijo en su palabra se cumplió. Les estaba confirmando en la fe. Porque después de que lo vieron, pues tuvo que decirles, ¿me van a seguir o no? ¿O se van a quedar? ¿O ya no me van a seguir? ¿Qué es lo que van a tomar la decisión? Y deciden seguir a Jesús. Ese es el sacramento que nosotros llamamos confirmación, porque recibió el bautismo en la cruz, nos incorpora al cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que tomar una decisión, renunciar a Satanás o seguir a Cristo. Y seguimos a Cristo, y esto todo confirmado. Lo que no sabe la iglesia o los confirmados creen que nomás es recibir la imposición de manos. No, tu obligación es salir, lo que dijiste tú, a predicar la palabra, a evangelizar. Tú viste, llegamos corriendo, eran las 5 de la tarde cuando teníamos ese rosario bendito allá en el norte de Austin, y correr para acá es un largo tramo, y tenemos que grabar, y de aquí tenemos que salir para allá para ir a predicar la palabra. Es un correr de un lado para otro, pero este es el confirmado. ¿Me quiere seguir a mí o quiere seguir a Satanás? No, pues a ti. Entonces confirma, sigue, predica la palabra. Por eso Jesús les dice, estaré, ustedes sí me van a ver. Pero para recibir el Espíritu Santo, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Jesús? Pide su confesión, la confesión de los pecados. Nosotros, antes de recibir el Espíritu Santo, tenemos que ser confesados. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a habitar en un corazón donde hay soberbia, malas palabras, malos pensamientos, malas cosas. No, tenemos que confesar nuestros pecados. Ir y confesar nuestros pecados. Precisamente ayer fui a confesar nuestros pecados. No pude ir el mes pasado y me sentía con esa obligación, y créelo, cuando estuve con el Padre, no me pude contener y lloré, porque de alguna manera u otra el alma se regocija, se purifica y se limpia. Y es ahí donde el Espíritu, por eso dice, vayan y confiesen los pecados, les da un mandamiento. ¿Para qué? Para que yo también pueda estar contigo, con Isaura, con todos, pero primeramente tenemos que ser bautizados, ser confirmados, y después confesar nuestros pecados, y después de que pasa todo eso, mira lo que pasa, viene nuestro mandamiento, habla Señor, que tu siervo escucha. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cómo Él está en nosotros y nosotros en Él y Él en nosotros. ¿Cómo? Por medio de su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Ajá. Entonces dice, no los dejaré huérfanos, les deja padre y madre. Primero la madre nos educa, tienes que bautizarte para sufrir la pasión de Cristo, incorporarte al cuerpo bendito de Cristo. Después Jesús viene y nos da al Padre, Espíritu Santo, pero nos dice, nos confirma primero, reconocer, confirmación, ¿crees o no crees? Sí creo, ok, entonces lleva la obra que te encomiendo, y nos da su Padre, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas, el Padre sacerdote, el Espíritu Santo por medio del sacerdote, perdonar nuestros pecados, nos limpia, y nosotros decimos el Espíritu Santo, y ya estamos limpios. Entonces ahora sí podemos recibir su cuerpo bendito. Por eso dice en San Juan capítulo 6, versículos 53 al 56, mira lo que dice San Juan 6, 53 al 56. Habla Señor, que a tu siervo escuche. Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre
tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, tú dices, en aquel tiempo se darán cuenta que yo soy en el Padre está en mí y ustedes están en mí. En aquel tiempo no conocían, cuando les habló de esto, mucha gente lo abandonó, pero ahora tú y yo lo entendemos. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos explica, que nos hace entender que esto es real, y eso se llama Espíritu Santo. ¿Por qué muchas personas dentro de la Iglesia Católica no creen esto? Pues porque no están limpios, ¿no? Yo creo que principalmente es eso, porque no vas con un corazón contrito, ¿no? O sea, no vas plenamente. Muchas de las veces vamos a misa y en lugar de ir con gozo, con alegría, vamos con que apenas vas entrando y ya quieres que termine, ¿no? Yo creo que eso es parte de lo que no entendemos, que la misa, como nos lo has explicado muchas veces, es algo muy bonito, ¿no? Desde el principio hasta el fin. Pero creo que para llegar a ese punto necesitas seguir estudiando y entender que realmente Dios está en cada uno de nosotros y que tendremos que aprender a amarlo y a respetarlo, pero si no nos respetamos a nosotros mismos. Hay que aprender a amar. Hemos venido a aprender a amar. Y la misa y estos sacramentos que acabamos de mencionar y al aceptar a María como madre son mandamientos de Dios. Y mira lo que dice el versículo 21. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama, y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble. Dios sí se muestra. No sé si te ha pasado, pero hay veces que, a veces yo vengo de rodillas y digo, Señor, me pregunta qué te aflige, me aflige esto, pero no hay cómo hacerlo. O sea, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que hace falta esto, ¿no? Digo una cosa y de repente lo que me afligía se solucionó. Él lo soluciona, Él lo oye, se manifiesta en aquel. Pero tienes que cumplir los mandamientos, y los mandamientos son bautizarse, confirmarse, recibir los mandamientos de Cristo, no lo de la ley. Lo de la ley nos enseña, son un espejo para vernos en qué estamos fallando. Los mandamientos de Cristo purifican nuestra alma, porque en todos los sacramentos recibes el Espíritu Santo. Por eso dicen, los que siguen mis mandamientos, mi Padre los amará. ¿Y de qué manera los ama? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, y por eso nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero a veces no lo entendemos, a veces es muy difícil o no, y es difícil porque si no mantienes o si no alimentas al Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo se va. Tienes que cambiar su comportamiento, hacer una vida diferente para que el Espíritu Santo se siente y se regocije dentro de ti. Y esto nos divide, porque hay gente que sí ama a Cristo y sigue sus mandamientos, pero hay gente que no. Por eso Judas pregunta lo siguiente, mira. Habla, Señor, que tu siervo escuche. 22. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes, ¿por qué vas a mostrarte a la gente del mundo? Dice Jesús, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y me acordé de una lectura que está en Mateo capítulo 12, en el versículo 46 al 50. Si me amas, seguirás mis mandamientos. Y mira lo que nos enseña. Habla, Señor, que tu cielo escuche. Creo que ahí está, San Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están allí fuera,
y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo a quien le daba el recado: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si me amas. Y aquí esta lectura lo usan los protestantes para decir, ya ves, no ama a su madre. ¿Quién es la madre de Jesús? Nosotros, porque seguimos su palabra. Dice los que siguen sus mandamientos, ¿no? Y los protestantes no siguen los mandamientos. Los protestantes no quieren bautizar a niños, no quieren recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, no quieren confesarse, no siguen los mandamientos, no pueden ser discípulos amados. Entonces, ¿por qué desprecia a María? ¿No la desprecia? ¿Tú crees que la despreció ahí? No. ¿Qué es lo que Jesús quiso intentar decir? Para él no había diferencia. No es que no quisiera a su madre. Para él yo creo que pues era lo máximo, ¿no? Como para cada uno de nosotros que tiene mamá, pues para un hijo ninguna madre es mala, ¿no? O al revés. Para una madre ningún hijo es malo, pero yo creo que era lo que nos quería dar a entender, que para él no había diferencias y que lo sigue habiendo, no nada más que uno sigue poniendo divisiones entre iglesias, entre tantas cosas, ¿no? Sigues poniendo división. Pero ahorita lo que dijiste de los protestantes se me vino a la mente que es como dice Dios, no te quedes en el milagro, ¿no? Ve más allá adelante y creo que muchos de los que nos están viendo o que prediquen otra religión siempre se quedan en el milagro, no se quedan a buscar más, sino se quedan ahí ya porque en tu iglesia hicieron un milagro o se manifestaron ciertas cosas, piensas que es lo bueno y no. Creo que no nos debemos de quedar nunca con lo primero que vemos, sino que hay que seguir estudiando y como volvemos a repetir, o sea, no te quedes con lo primero que ves, sino sigue viendo que hay más cosas más adelante y que Dios no se va a manifestar en ningún tipo de esas iglesias. Se va a manifestar en ti, en tu vida, cuando tú realmente lo aceptes y cuando tú realmente estés limpio de tu corazón y verás que Dios hace maravillas en tu vida. Que los milagros, Jesús hizo miles de milagros y lo crucificaron. No, los milagros no te van a convertir, te convierte en amar a Cristo. ¿Quiénes son si me aman, dicen, seguirán mis mandamientos, y los que siguen mis mandamientos son mi madre y mis hermanos? ¿Por qué lo dijo? Porque ya lo había explicado en el versículo 20. Mira, nos regresamos para atrás al versículo 20. Habla, Señor, que tu siervo escucha. El que en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Por eso le dice a los discípulos, ¿por qué? Porque Cristo, tú, yo, todos los que seguimos los mandamientos, María, San José, todos los santos, somos uno. Somos un solo cuerpo. Por eso nosotros le pedimos a María. ¿Por qué? Porque María es la que hace los milagros, no. Porque es uno con Cristo. María, con San José. Es más, el día que tú vayas al cielo y que Dios te concentre al cielo, podemos pedirte a ti, porque tú eres uno con Cristo. Por eso Jesús dice, ellos son los que me aman. María lo ama, más grande amor que María no hay, por eso está sentada a la derecha de él. Lo dice el Salmo 45. Y luego volvemos a decir el versículo 22, donde Judas pregunta, ¿por qué a unos sí y a ellos no? Porque estaba escrito que había división, lo que dices tú. Allá en Génesis capítulo 3, versículo 15, mira lo que habla el Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo que llaman del pre o pro evangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Haré que tú y la madre sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. ¿Dice madre o mujer? Mujer. Mujer. Aquí dice mujer.
La mujer. La mujer. La mujer y su descendencia peleará con la descendencia de Satanás. Lo que te decía, dice Cristo, no los dejaré huérfanos. ¿Cómo identificamos cuál es la iglesia de Cristo? Porque la descendencia de María va a pelear con la descendencia de Satanás. Los de Satanás, pues van a atacar a María y a la iglesia católica. Entonces hay que tener en conclusión, ¿quiénes son? Los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Por eso dice Judas, ¿por qué a ellos no? Porque ellos no son mis hijos. Ellos no son hijos de mi madre, ni son hijos de mi padre. Ellos no quieren. Para que sean mis hijos, mira lo que dice el versículo 23. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará. Y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuelvo a repetir, los que me aman son los hijos de Cristo, hijos de la Virgen, pero el amar a la Virgen, el amar a Cristo, pues el diablo no se contenta y nos va a poner unas cosas, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas económicos, tanta cosa. ¿Por qué? Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice lo que dice ahí, Apocalipsis 12, 17, dice lo que leíste tú. Si me aman, léelo otra vez, lo tuyo, y ahorita lo que buscáis ahora 12, 17. Sí. Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra y mi Padre lo amará y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. La palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, haremos, dice, morada si lo seguimos, pero si lo seguimos hay que aprender, son consecuencias. ¿Por qué? Porque el diablo no va a estar contento y nos va a querer destruir. Mira lo que dice, habla, Señor, que tu cielo escucha. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué ataca solamente a los hijos de la Virgen? Porque es la iglesia católica, es la iglesia de Dios. Nos va a atacar. Cuando tú decidas tomar el cambio completo, el diablo te va a querer zarandear. Ya nos ha querido zarandear, ha querido acabar con este grupo, pero ponemos la confianza en Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos en dónde estamos, a dónde vamos, y no estamos solos. Por eso Jesús dice, no los voy a dejar solos. Nos dejó a la Madre Iglesia, ¿para qué? Pues para que acudamos ahí, para que nos alimentemos ahí. ¿Y quién nos lleva a la Madre Iglesia nos enseña a seguir los mandamientos del sacramento de Cristo? Pero ¿cómo los cumplimos? Con el Padre. Si el Padre habita en nosotros, el Padre nos enseña, o el Padre nos da el poder para confiar en Él y poner en práctica lo que Jesús nos encomendó. Es el trabajo del Padre. Pero hay gente que tiene otro espíritu. Mira lo que es el último versículo y con eso cerramos. Al Señor. Que tu siervo escucha. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El que me ama escuchará mis palabras, el que no, no. Por eso, cuando tú eres discípulo de Cristo, tú eres uno con Cristo, vives con Cristo, Cristo vive en ti. Y por eso Jesús dice, allá en San Lucas 10:16, habla, Señor. que tu cielo escucha. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la unidad, el Padre con sus sacerdotes, con nosotros. Y cuando nosotros predicamos o cuando el sacerdote predica, estás oyendo a Dios, a Cristo. Cuando tú lo rechazas, rechazas a Cristo. Por eso es uno. Él es nuestro Padre. No los dejaré huérfanos. Nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por medio de los sacerdotes.
El Espíritu Santo habla por medio de aquel que cumple sus mandamientos. Pero hay otros que no tienen el Espíritu Santo, tienen el Espíritu de otro. Ahí está en San Juan capítulo 8, versículo 43 al 45. San Juan 8, 43 al 45. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es padre de la mentira, Satanás. ¿Y por qué hay mucha gente que no quiere seguir los mandamientos de Cristo? Porque no quieren abandonar a Satanás. Cuando le preguntamos al demonio la vez pasada, decía, yo no hago nada, ellos me siguen a mí. Y por ahí hay un video de un psiquiatra que está entrevistando o lo mandan llamar porque hay una persona que pues, está endemoniada, pero él no sabe que está endemoniada, y entonces él cree que está psicológicamente enfermo, pero cuando le empieza a hablar de su vida se da cuenta que es algo paranormal. Entonces llama a un sacerdote y créelo, da tristeza. Llega un sacerdote casi como hippie, sin sotana, sin nada. Cuando el demonio se da cuenta que mandaron a hablar al sacerdote, gritó, no lo traigas, no lo traigas, no. Cuando llega el sacerdote, el endemoniado le dice, ¿a qué has venido, hijo de Dios? ¿A torturarme? Aún no es mi hora. Y el sacerdote se queda como, y le dice el psicólogo, el psiquiatra, te han endemoniado. Y el sacerdote dice, no, está enfermo, está loco, o sea, con tantas cosas que pasan ahí en la televisión. Y el endemoniado se queda asombrado. ¿No crees en demonios? Dijo, no, nosotros somos ya más modernos, dice. Increíble. El diablo empieza a darle cátedras al psiquiatra diciéndole, cuando salgas de aquí llevarás 3 muertes. El psiquiatra defendía porque está estudiado. No, yo no puedo ser, yo soy una persona que tiene estudio, yo no. Dijo, ¿no te acuerdas de tu madre? Le quitaste la vida cuando, dijo él, se quedó blanco. Dijo, pero eso era fase terminal. Para Dios no hay fase terminal. Tú la mataste. ¿O no te acuerdas del niño que abortaste? Pero nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. De tu cuerpo sí, pero no del niño. El diablo le estaba enseñando todos sus errores, sus pecados, y él defendía su error y su pecado hasta que el diablo se cansó y dijo, ¿sabes qué? No me hagas caso. No me hagas caso. Es increíble. El diablo dice lo que me llamó la atención, lo que dijo él al final. Porque este psiquiatra le empieza a decir todas las cosas del mundo. Ya estamos en un mundo moderno, todos nos amamos. Yo puedo amar a un hombre, libertad de género, nadie nos va a criticar. Y el diablo dice, eso yo no lo hice, yo no lo inventé, eso lo inventaron ustedes. ¿Hasta dónde ha llegado nuestra maldad? ¿Hasta dónde ha llegado nuestra suciedad? Que hasta el mismo diablo se asombra de la mente tan perversa que tenemos. Ustedes no aceptan mi palabra, dice Dios. No aceptan mi palabra. ¿Por qué? Porque preferimos desear la mujer del prójimo, porque deseamos acostarnos con la mujer del prójimo, porque deseamos emborracharnos y perder el sentido, porque deseamos la riqueza de este mundo para tener poder y aplastar al que está abajo. Esa es la mente cochambrosa que tenemos. Y el diablo se asusta. Dice Jesús, si me amaras, seguirías mis mandamientos. Dos tipos de personas, los hijos de María
y los hijos de Satanás, que ya hasta Satanás le tiene miedo a sus hijos. Ay, Dios libre. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra, que tanta falta nos hace. Los hijos nunca los dejaré huérfanos, dice mi Padre. Nos dejó un Padre, Espíritu Santo, y ese Padre, usted puede agarrar la plenitud de Él. ¿Cómo? Con sus 7 sacramentos, 7 espíritus, según Apocalipsis. Y la Santísima Madre, ahí está, nos educa en la misa. ¿Para qué? Para purificar nuestra alma y para que seamos dignos sagrarios del Santísimo Padre. Y así juntos con el Padre y la Madre podamos ser uno con Cristo nuestro Señor. Es tiempo de cambiar, tiempo de reflexionar. El tiempo malo se acerca y hay mucha gente que está alejada de Dios por desconocimiento. Estudien y pongan en práctica lo que Jesús nos ha encomendado. Y si es posible, vayan y evangelicen, empezando por su familia. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos la próxima semana ya con los versículos, pues yo creo que del 25 como hasta el 30 aproximadamente. Ahora, Señor, que tu cielo escucha, diremos en ese tiempo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre.